Profesores, ¿estamos escuchando? Sí, oh, escucharon, ¿no? Profesor Jesse, ¿ya Yo, se escucha? ¿No se escucha? ¿Ya se escuchó? Listo, profesores. Sí, señor. Entonces, continúo con las observaciones. Entonces, profesor, dos sugerencias gruesas. Uno, el tema de, más allá de las ciudades, también recoger los otros municipios, que son setup por lo general en municipios pequeños. Y lo segundo, poder tratar de esas variables que tiene esos indicadores, poder decir cómo, digamos que el programa te podría enriquecer a partir de esas deficiencias que están encontrando en el entorno. Entonces ahí se señalaba que había problemas de movilización de recursos, entonces por ejemplo decir, podría fortalecerse el tema de movilización de recursos, que es todo gestión tributaria, el tema de predial o el tema que usted está señalando de transparencia, que en el índice de la Procuraduría, por ejemplo, tiene un tema que está bastante bajo, que es la deliberación. Entonces ahí podría haber esa parte para señalarlo primero. Lo segundo, esta discusión la tuvimos con la profesora de Santander, la profesora eh, nos comentaba que digamos que allá esos indicadores daban cuenta que la SAP no lo estaba haciendo bien. Yo insistía que una cosa es causalidad y otra es coincidencia. O sea, los datos de nosotros nos dice que está coincidiendo, ya lo colocamos, está coincidiendo los bajos índices digamos, de los departamentos o los municipios, pero nosotros no podemos atribuirnos que es porque la SAP lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ¿sí? Pero ahí yo creo que uno puede decir, bueno, podríamos fortalecer, podríamos hacer énfasis, digamos que es un dato que ahí nos podría ayudar. El otro profesor que venimos haciendo a nivel de la sede central es que tratamos de hacer una clasificación de en qué municipios, qué categorías de municipios, de condiciones iniciales de desempeño municipal está el programa. O sea, lo que nosotros nos hemos encontrado es que el programa está en los municipios con mayores condiciones iniciales fuertes. O sea, mayor población, mayor desarrollo económico, mayor capacidad de tributación, etcétera, que nos estaría diciendo que estamos un poco yendo en contravía la propia premisa que dice que nosotros tratamos de fortalecer a los municipios más débiles. Entonces, para que de pronto profesores, si pueden explorar un poco eso de cuáles son los grupos en los que estamos en índice de desempeño municipal, también en el otro que colocamos de MIPG, índice de desarrollo integral, eso nos da cuenta que de pronto en las territoriales no estamos llegando a donde deberíamos llegar. Sí, no sé si me hago entender con lo que estoy señalando, pero eso nos permite ubicar, y yo acá, por ejemplo, ya pudimos establecer el número de matriculados, más o menos el 70% de los matriculados, 50-60% están en las grandes ciudades, y las ciudades son los departamentos, digamos, los entes territoriales, perdón, que tienen mejores condiciones iniciales. Entonces uno diría, la SAB está jugando a fortalecer a los fuertes, y está faltando o está ausentándose de donde están los débiles, con ese índice. Entonces, para que, digamos, profesor, pudiéramos tener en cuenta eso. Pero lo otro es sobre las conclusiones a las que llegamos, que, insisto, que una cosa es coincidencia y otro es causalidad. Entonces no podemos hacer ese salto de porque el municipio esté mal o la ciudad esté mal, entonces que la sal lo estamos haciendo mal. Yo creo que ahí tenemos que cuidarnos como en ese tipo de inferencia que estamos haciendo. Entonces, eso es como lo primero, profesor, que le quería decir. Lo segundo es lo que usted nos cuenta, lo que pasa es que no vemos el informe, pero digamos que nosotros tuvimos tres estrategias de fuentes de información para soportar las evidencias de nuestras conclusiones. Uno fue las bases de datos, que usted las está señalando, otro fue los encuestados, que usted nos dice que no alcanzaron a lograr la muestra para estudiantes, en nosotros estuvieron por encima, y lo otro están las entrevistas. ¿Sí? Digamos que en lo que usted nos ha mostrado resultados de procesos y de costos, nos cuenta un poco lo que han dicho en las entrevistas y aplicando como con cierto juicio lo que eran las preguntas, pero digamos que yo creo que eso hay que
hacerlo más denso dado el número diferente de actores que entrevistamos, ¿sí? Entonces se supone que entrevistamos a administrativos, a directivos, a estudiantes, a docentes, a egresados, a empleadores. Entonces esa densidad debería un poco nivelarse mejor, ¿sí? Creo que esas conclusiones a las que llegó el profesor, casi que todas las territoriales están llegando en parte en lo que usted, por ejemplo, dice del número de docentes, en lo que dice del número de funcionarios, ¿sí? En lo que dice un poco de la ausencia de pedagogía, que a pesar de que esa distancia pues, no se entiende bien el modelo, en términos de cuánto están dedicando por fines de semana para una materia que todos están un poco concentrando. Entonces, profesor, recomendarle que se crucen los tres datos de las encuestas, las entrevistas y las bases de datos. Digamos que la encuesta también trae una información que es bastante valiosa cuando uno ya empieza a mirar el detalle de cada una de las preguntas y de verdad que le van alimentando de forma fácil un informe que termina siendo interesante. Por decir algo, la caracterización que nosotros hicimos de los estudiantes, ¿sí? La que hasta ahora vamos construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado ahí, ahorita que me acuerdo así como de filón, en términos de los estudiantes? Uno, la edad de los estudiantes, la edad de promedio de los estudiantes es de 33 años, casi que no sé, ahorita el 40% son mayores de 30 años, son pocos los jóvenes, casi que el 50% están, el 60% están empleados, el 40% están desempleados. Yo no sé si es una variable valiosa, pero otros que nos encontramos que 47% están en sector público y 47% en sector privado. Entonces, o hay un problema de selección o tenemos que pensar en administración para privados, ¿sí? Para colocar, digamos, que los datos que vamos sacando, ¿sí? Otro dato que encontramos, que también toca verificarlo porque la encuesta, el 58% de nuestros estudiantes son mujeres. Entonces, no sé si el ojo uno lo ha entrenado para ver eso, pero es importante. Todos los estudiantes, al parecer, tienen hijos. No sé si eso tendrá alguna variación, alguna importancia en las políticas de bienestar, en la de matrículas. Casi que, no sé, aquí estoy especulando, pero ya en el informe tenemos el dato preciso. Casi que el 40-50% está ganándose hasta un salario mínimo. Entonces, digamos que todos estos datos que salen en la encuesta, que digamos que también los podemos sacar un poco la base de datos, nos permite saber cosas para tomar decisiones, ¿sí? O sea, yo estoy acá diciendo en el caso de los estudiantes que uno pareciera que no, pero estos datos sí le dan uno como por ejemplo, en cómo se está haciendo el pago de la matrícula. Hay que pensar en plazos distintos dadas las condiciones socioeconómicas. También encontramos, por ejemplo, que el 78%, el 80% son estrato 1 y 2, cosa diferente que lo que nos pasa acá en el programa de AP. Entonces, todos estos daticos yo sé que esto a veces puede sonar como a que es cositero lo que estamos pidiendo y no es, digamos, bombardear de datos, sino que los datos nos están dando lugares un poco más precisos para tomar decisiones. Entonces, era un poco lo que quería sugerirle, profesor, y en las entrevistas también, yo creo que hay una gran riqueza que podemos recoger. Eh, yo sé, el profesor Jesse, hoy que contamos con la presencia de él decía que la información era bastante, la que íbamos a recolectar, ¿sí? Y lo que yo veo es que logramos recolectarla, pero ahora no estamos aprovechando la riqueza de la información, ¿sí? Por ahí dice un dicho, pide y se os dará, a nosotros se nos ha dado, pero ahora no sabemos qué hacer con lo que se nos ha dado, ¿sí? Y lo más difícil de una investigación es levantar la información. O sea, la verdad yo creo que esa es la parte más compleja. Entonces, profesor Eduardo, saludar que, digamos que el poco tiempo que usted ha tenido y el equipo, se ve un avance, pero pues como estamos ya, digamos, cerrando, la cuestión, digamos, que sería un poco traducir esto ya en el informe y invitarlo a aprovechar esas fuentes de información que estamos señalando. Entonces, esos son mis comentarios. No sé, profesores, si hay comentarios de las otras territoriales o vamos cerrando con la presentación de Bolívar.
Profesor Eduardo. Sí, no sin antes agradecerle las observaciones, profesor Jesús. Una precisión con relación a haber tomado las capitales no más. De hecho, digamos, con las más recientes elecciones se dieron, digamos, la llegada a la alcaldía de varios municipios, muchos estudiantes activos del ESAP, de las diversas etapas. El asunto de coger las capitales fue porque se hizo con mucha rigidez la toma de la muestra, es decir, había una orientación a que la muestra la tomáramos de Cartagena, Sincelejo y un municipio de Sincelejo, de Sucre, pero que está bastante distante, casi a 4 o 5 horas de Sincelejo. Yo le comenté a Andrea que operativamente, logísticamente, para llevar a cabo eso en un solo día o un solo fin de semana era bastante difícil, sobre todo porque había que contar con la presencia de los muchachos allí para trabajar. Y entonces optamos por coger Montería. Y fue allí donde equívocamente nomás nos situamos en las capitales, pero de que está la información disponible para añadirla, así como usted lo está solicitando, pues así se puede hacer, se va a hacer, y no hay ningún inconveniente con relación a eso. Lo otro tiene que ver con esto de que los estudiantes puedan estar impactando positivo o negativamente la gestión pública. También es cierto, es decir, lo que hemos querido dar a entender es que la ESAP necesita impactar más. Es decir, si generáramos una correlación, algún nivel muy técnico, en donde decimos, pues, con tantos egresados del ESAB y cómo anda la gestión pública, pues allí no encontráramos ningún nivel de correlación porque no llegara ni a 0,1. La verdad es eso. Pero lo que me refiero es precisamente eso, de que como no tenemos ningún impacto, o que por lo menos, por lo pronto, digamos, los hechos que han ocurrido y que mantienen en bajo nivel la transparencia de estos municipios tampoco se deben a estudiantes que son egresados del ESAP o administradores públicos egresados del ESAP, ni tampoco a personas que están estudiando. A lo que queremos referirnos es que haya una incidencia que edifique la administración pública, que la construya. A ese punto era que queremos apuntar, que queremos señalar, digamos con mucha lupa por esa necesidad que vemos en este territorio. Muchas gracias. Profesores, no sé si hay observaciones, me gustaría de pronto que profesor Jesse, profesor Saúl, profesor Oscar, si tienen alguna observación, que nos la compartieran, sino que telepáticamente nos enviaran el mensaje para descifrarlo. Yo, ¿nos cuentan? Profesor Jesse. sí, ¿me habilitas ¿Tienes audio? ¿Me escuchas? Ahí escuchamos. Bien, no, yo de agregar solamente una cosa de lo que habías mencionado y fue algo que mencionó usted ahora, profesor, y me llamó mucho la atención, y sería interesante poder ahondar en la afirmación que encontraron, entiendo yo, en una de las entrevistas en relación a que los profesores manifestaban no conocer la estrategia pedagógica. Y eso me pareció muy interesante escucharlo. Me gustaría saber si de pronto en las entrevistas hubo algún otro dato que pudiera explicar esa afirmación inicial que resulta muy importante en tanto es el quehacer cotidiano nuestro en la territorial. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa afirmación, profesor, y ojalá más adelante o luego cuando podamos leer su reporte final,
seguramente conocer por qué no la conocen y qué razones hay o qué se arguye para decir que no se conoce, aunque usted mencionaba una que es la relación entre las guías de cátedra y lo que se dice que se debe hacer, pero seguramente en las entrevistas hay algo más y a mí me parece esto muy interesante porque en algunas entrevistas que hemos realizado hay también esa respuesta no tan común, pero sí se manifiesta y es un síntoma importante a escuchar. Entonces, a mí me gustaría que que usted va hallando y que le parecen importantes y que de hecho usted menciona que se están tratando de trabajar y abordar desde la administración en este momento de la territorial, pues que pudieran ser un poco más contrastadas, es decir, apoyar la afirmación del profesor Jesús en relación a cómo la entrevista le puede ayudar a ilustrar mucho más los resultados estadísticos. Ese es Sí, mi punto solamente. profesor Saúl y profesor Oscar. Me parece juiciosas las observaciones que ha hecho Jesús respecto a la forma de utilizar la información estadística, la información cualitativa obtenida a través de entrevistas y lo primero a través de una encuesta. Eso me parece que ayuda a hacer un mejor aprovechamiento de todo ese esfuerzo. Ahora, solo me queda, entiendo yo que el tener claro un marco conceptual, un argumento central, pues es un factor clave para el buen uso de la información. El no tenerlo, pues genera desorientaciones. Me parece que ese es un aspecto que a mí me preocupa. De todas maneras, el esfuerzo está hecho o se viene haciendo y bien, esperamos continuar con este desarrollo. Profesor Saúl, gracias por el aporte. Profesor Eduardo, eh, quiero comentar algo que, digamos, eso desde el principio ha estado haciendo ruido, pero es un ruido, digamos, benéfico. Y es que es cierto que si los datos no tienen un soporte conceptual claro, digamos que puede no tener, digamos, de lugar desde dónde valorarlos, ¿sí? En una reunión que yo tuve con el profesor Fernando Rojas, en algún momento, él me decía, para poder hacer una evaluación hay que reconstruir los supuestos con los que nació el programa. ¿Cuáles fueron los supuestos? Y sobre esos supuestos, en cualquier evaluación, se puede decir cómo vamos. En el informe que estamos armando, eh, digamos que nos propusimos hacer a tarea y generamos como tres lineamientos, tres supuestos que aparecieron desde la creación y que después se reafirmaron en los lineamientos que entregamos al Ministerio de Educación Nacional. Entonces, el primer supuesto era que era un programa para fortalecer las administraciones locales. Y yo creo que, o sea, eso nos da un criterio, es fortalecer las administraciones locales, quiere decir, el propósito del programa para el cual fue creado fue llegar a los municipios. Sin embargo, ahí tienen un apellido que le colocan y es a los municipios más débiles. Entonces, ese es un primer supuesto conceptual, que no tenemos que tampoco elucubrar, digamos, como yo sé lo que es lo teórico, profesor, pero esto ya es un supuesto desde el cual se hace una evaluación. Yo creo que es una salida que es digna y que sea todo lo ideal posible. Entonces, eso fue el primero. El segundo supuesto que apareció en la creación, pero que la ratifican actualmente algunos directivos que también hemos reconstruido con las entrevistas, es que el programa debería permitir el acceso a la educación superior. Y desde los 80 ya decían que debería ser un derecho que debería permitirse por medio de una estrategia que es la educación a distancia. A la propuesta que hizo Belisario Betancourt precisamente fue creamos más acceso a la educación a partir de la educación a distancia. Ese fue el segundo supuesto, que combina el supuesto de la distancia y el supuesto del acceso a la educación.
Y el tercero es que el tipo de estudiante al cual nosotros íbamos a llegar era un estudiante que era especial en términos del estudiante convencional al que solían llegar los programas universitarios. Era un estudiante primero que la edad ya era una edad que supuestamente superaba pues la edad promedio, ¿sí? Lo decían ahí, pero sobre todo era un estudiante que estuviera laborando, precisamente por el primer supuesto, que era el tema de fortalecer la institucionalidad local, porque si se ponían a estudiar, dejaban de trabajar, o si se ponían a trabajar, no podían ingresar a estudiar. Esos supuestos, profesor, esos fueron en el origen, y lo estoy compartiendo de pronto para que también si eso puede ayudar en algo, ¿sí? Eh, Esos después aparecen los lineamientos, aparecen dos, básicamente, y había uno que habían insinuado que era el de la calidad. En el 2012, cuando se renueva el registro calificado, que después se vuelve a renovar en el 2018 con la acreditación de alta calidad, se habla de otro supuesto que fue la calidad. Entonces, la calidad también dice que el programa se compromete a funcionar en condiciones de calidad y en esto en el web donde hablan de la idea de la excelencia académica. Es otro supuesto que aparece ahí, profesor. Y hay uno quinto que está por ahí, que si ustedes miran los lineamientos que están en el drive que les compartimos, está cuáles son los propósitos de formación. Entonces, en los propósitos de formación es muy interesante porque dice que lo que preguntamos en la encuesta, que queremos un administrador público eficiente y eficaz, con justicia social, que tiene que ser ético, que tiene que fortalecer el Estado social de derecho, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos, estos supuestos, digamos que yo lo estoy resolviendo por este lado, eh, digamos que pues también digamos que el estudio fue un estudio que fue para 5 meses. Creo que lo vamos resolviendo con el tema de las dimensiones un poco, pero estos supuestos ayudan a ajustar un poco más esa evaluación para que tenga, digamos, como una ruta. De acuerdo a eso, profesores, yo digo que el programa ha cumplido con resultados en términos de llegar a los municipios, en términos de permitir el acceso a la educación superior. O sea, nos va bien, pero digamos que la dimensión que no parece tener mucha relevancia es que lleguemos a municipios más débiles, en eso nos estamos rajando y nos estamos rajando en el supuesto de la calidad. En la formación, los estudiantes, los egresados y los empleadores están diciendo que sí estamos cumpliendo un poco con esos objetivos de formación. Ahí eso alivia y es interesante, ¿sí? O sea, por eso dicen los datos, oye, sí, digamos, para los gestos que le veo, eso va dando que dicen los empleadores y los egresados, pero en un ideal en un estándar que no es el ideal, ¿sí? Porque hay una pregunta, ¿están totalmente de acuerdo? Y el totalmente de acuerdo no sube al 50%. En el de acuerdo sí llegan como al 78% entre totalmente de acuerdo y el acuerdo. Pero cuando no están totalmente de acuerdo es que tienen su duda, ¿sí? Entonces, un poco para el aporte que nos hace el profesor Saúl y profesores, de pronto esto también puede ayudar un poco desde a dónde poder, digamos, valorar como esa diferente cantidad de datos que hemos observado. También hay otra cosa que creo que también puede ser una cosa práctica, pero fácil, profesor y profesores, es por ejemplo en estudiantes, hay datos que nos va a dar la base de datos, la encuesta, que hicimos el perfil socioeconómico y digamos de los estudiantes, que ahí también ya hay unos datos que son valiosos, lo mismo en términos de los profesores, esa parte tenemos que diligenciarla, que había una parte si estaban vinculados al tiempo a cátedra o al tema de extensión, tema de asesorías y consultorías. Entonces, o sea, esto es una investigación mixta, a mí me pareció interesante porque realmente mirando otras evaluaciones que han hecho, encuentro que la de nosotros está dando a frentes que antes no se habían explorado, que no teníamos un perfil del programa, con que nosotros logremos también dar un cierto perfil del programa y que por cada territorial haya un perfil cierto, yo creo que eso es bastante valioso. Entonces, bueno, profesor, eso era un comentario complementándolo el profesor, el aporte y los aportes del profesor Saúl.
No sé, profesor Leonidas, si quiere hacer comentarios. Profesor del Norte Santander, y vamos terminando. Ahora, doctor, nosotros en Tolima, ¿ya? O sea, Tolima. Profesor Leonidas, ¿Me escuchan, doctor? ¿lo escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Doctor, nosotros le enviamos ayer ya copia de la propuesta del informe final. Profesor Leonidas, Vamos a... no, profesor Leonidas, perdón, es para que hagamos comentarios sobre la presentación del profesor Eduardo y ahorita ya entramos en temas particulares de cada territorial, entramos en esos temas. ¿Usted tiene comentarios a la presentación del profesor Eduardo? Todo lo que observa uno es que, pues, digamos, las apreciaciones que uno tenga sobre ciertos aspectos, ciertos del programa APT, pues deben estar reforzadas con la información que realmente aparecen en las encuestas, tanto de estudiantes, egresados como docentes, ¿cierto? Parece que esa es la fortaleza que puede dar al informe final, ¿ya? Que nosotros cada vez que tengamos alguna apreciación sobre lo que allí escribimos, pues que tengamos la base, porque, por ejemplo, nosotros recibimos lo de Santander y coincidimos con usted, creo, en la vez anterior, según me comentaron los que estaban, que de pronto ellos tienen muy buenas apreciaciones de tipo general sobre el programa, pero falta como la solidificación de esas apreciaciones basados en lo que nosotros encontramos a través de las encuestas que realizamos en los diferentes actores que tiene este programa. Es aproximadamente similar. En la próxima semana, creo, doctor, si nos dan la oportunidad, podemos nosotros hacer una presentación de nuestro... Profesor, le decía el comentario del profesor Leonidas, me permite también este otro comentario, que digamos que uno puede, no fue hoy solamente, sino en el anterior que presentó la profesora Carmen Elisa, es que traen datos, pero hay veces los datos no los meten en un marco, digamos, como lógico de inferencias o de posibles conclusiones. Entonces, hay veces se citan datos, pero uno no sabe para qué. Entonces, ahí yo les sugeriría un poco lo que también le comentaba el profesor Eduardo, que si uno trae, por ejemplo, los datos de cómo está el índice de desempeño municipal, eso nos llevaría a concluir que, o nos llevaría a pensar que, o frente al programa, esto nos permitiría proponer que, para que no queden ahí, bueno, son tantos los municipios, como una información estadística, que uno dice la estadística también tiene un marco interpretativo, y era un poco también lo que nos sugería el profesor Saúl, ¿sí? Entonces, profesores, no sé, profesor Jessy, para cómo van en el informe, profesor Saúl, cómo van en el informe, eh, profesor Omar, cómo van en el informe, para poder también llevar la razón a la Dirección Nacional, profesor. Cauca tampoco han dicho cuándo entregan, Antioquia, Boyacá tampoco. Profesor Molina. Señor. Profesor Omar, si tiene observaciones también frente a la presentación del profesor Eduardo, que no lo tenía acá en la pantalla, profesor, pero si tiene observaciones frente a la presentación y ahora sí para que nos cuente cómo va el informe de ustedes. Hubiera sido bueno escuchar de pronto el aspecto de lo que he venido insistiendo de los contextos, ¿no?, en los cuales se está desarrollando el APT, ¿no? Yo sé que cada territorio tiene una diversidad y sobre eso me parece que hay que insistir en cada informe. Listo, profesor. Entonces el tema de los contextos. Voy a señalar algo también que me diga, profesor. Y reiterarle que para el 8 tenemos el avance y yo pienso que para la semana siguiente ya el definitivo. Profesor. Profesor Saúl, profesor... Estamos haciendo el esfuerzo con el profesor José Luis de entregar nuestro informe final
el 15 de diciembre. Listo, profesor. Realmente, Listo, entonces vamos a profesor Yesid. Señor. Han hablado sobre la entrega del informe final. Bueno, no, con el profe Ramiro hemos conversado en algunos momentos, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para poderlo terminar. Precisamente estamos trabajando en todo el tema estadístico y tratando de ver cómo se correlacionan tanto la estadística como las entrevistas y pues estamos armando ya los documentos que harían parte de ese informe preliminar. Nosotros esperaríamos que la próxima semana, es decir, el 8 o 9 ya tengamos el primer informe y muy avanzado de lo que sería el informe final. Pero sí estamos encontrando muchísimos datos que son importantes en tanto en la estadística como en las entrevistas. Entonces digamos que está tomando un tiempo porque ya se hicieron todos los borradores de avances cuantitativos, también ya se hicieron todas las transcripciones cualitativas, pero ahora lo que estamos haciendo es precisamente cruzar los dos datos para poder, por cada una de las categorías y por los supuestos que están ilustrando el ejercicio, dar una descripción de la trayectoria, además que sea sintética y que sea precisa, porque hemos visto que solamente haciendo descripciones se podría tardar demasiado espacio dentro del informe y necesitamos hacerlo mucho más concreto. Entonces, digamos que necesitamos también un tiempo de lectura interna nuestra para poder identificar temas que puedan explicar de mejor o de otra manera lo que estamos hallando. Listo, profesor Yesid. Profesores Cauca, profesor Boyacá, Norte Santander, profesor Tolima. Doctor, nos gustaría mucho que ustedes al leer el documento nos hicieran las respectivas recomendaciones para nosotros incluirlo en el proceso final. Próxima sesión, con gusto le compartimos los comentarios, igual que lo hemos hecho con estas otras presentaciones y pues también agradecidos porque han enviado los informes, han sido los primeros junto a Santander y este avance que nos presenta Bolívar. Entonces, sí, profesor, por supuesto. Cauca, Risaralda, profesor Oscar ya nos envió. Sí, profesor. ¿No? Profesora Esmeralda. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad yo estoy pues haciendo también un esfuerzo sobrehumano porque estoy pasando por dos calamidades familiares, pero pues igual estoy trabajando. Pues mi meta realmente era terminar todo, dejar todo listo al 15 de diciembre, pero yo pienso que por lo que estoy pasando, creo que se me va a ir una semana más de trabajo, ¿sí? De todas formas, estoy trabajando, precisamente ahora en la tarde, le envié a su correo, profesor, el avance que tengo, porque no recibí de la territorial Nariño, pues ninguna observación y ellos tampoco no me han remitido, ¿sí? Entonces lo envía a usted. El entorno yo lo estoy hojeando, profesora. Entonces estamos y solidaridad con la situación que está viviendo y pues toda la fortaleza, profesora, solidaridad desde acá. Y si después nos quiere comentar por interno la situación para de pronto buscar una justificación por si nos dicen en relación con la demora, entonces pues ahí estamos dispuestos. Entonces, profesora Esmeralda, me alegra saludarla. Boyacá. Gracias. Buenas tardes, profesor y todos los compañeros. Les explico porque no logré desocuparme antes. Hemos venido avanzando, sino que también se cruzaron algunas situaciones de fuerza con el tema de la maestría, con el tema de capacitación todo este mes que me tocó en Casanare y el tema de también académico que ya cerré el día sábado, ya también terminó Natalia el tema de sus clases, entonces ya podemos dedicar un mayor esfuerzo y estamos pensando la próxima semana, más tardar martes, miércoles, poder enviar el informe.
Listo, profesora. Pues como no nos habíamos visto hace algún tiempo, ¿en qué van? Estamos pues ya armando el documento final, estructurando a partir de la información que hemos ido manejando. Entonces ya pues, armando ya el borradorcito para poder entregarlo. Suficiente información, suficiente. Profesores, listo. Vamos cerrando y quería invitarlo otra vez a que socializáramos la convocatoria de docentes de tiempo completo y invitar a otros profesores, invitarlos a ustedes. Yo sé que hay unas restricciones que algunos de ustedes no sé si no pudieron quedar incluidos, pero como les explicaba, no fue responsabilidad del equipo de evaluación. Lo que hicimos fue insistir en que había que fortalecer la planta docente y como les decía en un inicio, para nosotros eso es un logro que ayuda a construir este equipo. No sé, para los que llegaron tal vez tarde, les comentaba que el director nacional había una propuesta de parte de su dirección y la decanatura, que los docentes fueran para todos los programas. El director nacional, con el informe que presentamos, se convenció que los profesores deberían ir a APT y según él me dijo, la decisión que él propuso finalmente la soportó en el estudio que elaboramos desde el Nodo Nacional. Entonces, esto ya es un paso que era lo que buscamos en la evaluación. Finalmente, esta evaluación tiene razón de ser si pasa algo con el programa. Si no pasa nada, pues fue un ejercicio del cual aprendimos, pero digamos que el ejercicio es poder transformar las condiciones del programa. Entonces, los invito, profesores, a que socialicemos esa convocatoria porque es una semana. Ya hoy creo que es el primer día y entonces va hasta el 12 de diciembre, si no estoy mal. Entonces, profesores, les agradezco, me alegró mucho ver caras nuevas y agradecerles mucho, profesores, que hubieran estado hoy presentes. Entonces, profesores, el martes que haría la próxima reunión, el 10 de diciembre. Entonces, profesores, Profesor Molina, Cauca, me está hablando Cauca, ¿qué posibilidad hay de que no sea día martes, sino cualquier otro día? pues lo hemos hecho, es que los jueves ha pasado una cosa, profesora, y es que el paro lo están programando los jueves. Entonces, 3 ocasiones que programamos los jueves nos dejaron por lo del paro. Entonces, nos pareció que el ¿Y jueves era miércoles? miércoles. Podemos hacerlo después de las 4, pero pues no sé los otros profesores qué piensen, si tienen las condiciones de tiempo. Entonces, el miércoles, profesores, si les parece, ¿hay alguien que tenga alguna dificultad? Listo, profesor. Entonces, nos veríamos el próximo miércoles. Perfecto. Entonces, profesores, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, profesor. Feliz tarde. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quedó para el miércoles. Profesor Omar, ¿cómo me dice? ¿Quedó para el miércoles? ¿A qué hora? Miércoles a las 4, profesor. 4:10. Firmes. Profesor Jesús, muchas gracias. De nada, hombre. Qué bueno oírlo. Listo, profesor. Cerramos. Profesor Leonidas, muchas gracias. Profesor Saúl, muchas gracias.